Un buen sembrador puede ser un pastor, un buen sembrador puede ser un líder de una iglesia, que para tratar con diferentes caracteres y formaciones en las congregaciones debe de entender el nivel de crecimiento que tiene cada creyente. Y de ahí dependerá la salvación de un buen sembrador, de una persona que tiene que identificar cuando la semilla está muriendo, cuando la semilla está creciendo, cuando la semilla está reverdeciendo. Mira el proceso, pero también debe identificar cuando la semilla florece y cuando el fruto nace. Y después que nace, identificar el proceso de madurez de cada creyente. Hablando de sembrador, ¿cómo yo identifico un buen sembrador de un mal sembrador? El buen sembrador, primeramente, no se identifica por el buen mensaje que lleve, ni tampoco por el número de membresía que tenga. Porque hay muchos sembradores, tienen multitudes de personas, pero no tienen un trato ameno con la oveja. Hay predicadores que predican mucho, pero no predican un mensaje que verdaderamente esa palabra pueda germinar en el corazón del que la recibe. Un buen sembrador se identifica por el mensaje conforme al momento. Tú te das cuenta cuando un pastor es buen sembrador en el trato que tiene con sus miembros, en el amor que los miembros le muestran a ese pastor. Amén. El fruto del Espíritu va a influir mucho en lo que es un buen sembrador. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Soy tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Hoy tenemos un invitado especial, un hombre de Dios que sé que trae una palabra que va a marcar tu vida. Con Dios y con nosotros, el evangelista Alexander. Un placer para mí estar en este lugar, un honor, un beneplácito, a la misma vez un gozo eterno. Amén. Nuestro nombre ya mencionado, Alexander López. Me congrego en la Iglesia Evangélica Pentecostal Jesucristo es el Salvador. Mi amado pastor David Encarnación. Simplemente estamos aquí como un mensajero más. Amén. Voy a pedirte que si no te has suscrito todavía a esta plataforma, evangelista Diomedes Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Mi hermano evangelista Alexander, el escenario es de Dios y tú eres el vaso. Gloria a Jesús. Bueno, pues entonces para darle inicio al conversatorio de este día, ¿verdad? Tomaremos una base bíblica que se encuentra en el libro de Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 4, a la altura del verso 26 al verso 29. Amén. Leemos las santas palabras en el nombre del Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dicen así sus verdades. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Gloria al Señor. Vamos a orar dando gracias al Señor por esta palabra. Amén. Gracias, Padre, Señor. gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído. Reciba usted todo honor, toda gloria, toda honra, toda adoración. Y de la misma manera, Señor, pedimos, Señor, que sea usted glorificándose, obrando, y que el Espíritu Santo esté alumbrando el entendimiento de cada uno de aquellos que escuchemos y recibamos esta palabra. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, queríamos hablar acerca de lo que es el crecimiento de la salvación. El crecimiento de la salvación. Amén. El crecimiento de la salvación, que es algo que verdaderamente solamente puede provenir de parte de Dios, pero a través de un buen sembrador. Gloria. Muy fuerte. A través de un buen sembrador. O sea, Jesucristo habló en el libro Mateo capítulo 13 y él se presentó como el sembrador. Mateo capítulo 13 dice que Jesús, hablando a la multitud, dijo: el sembrador salió a sembrar. Una parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre los espinos, pero una parte cayó en buena tierra. Luego de que Jesús habla esta parábola delante de una multitud,
se traslada al verso 18 y le explica las parábolas a los discípulos. La interpretación. La interpretación, ya que ellos le hacen una pregunta. ¿Por qué hablas en parábolas? Y Jesucristo le dice claramente, porque para que se cumpla la palabra del profeta Isaías, que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y luego comienza a explicarle las parábolas. Le dice la parte de la semilla, y diciendo él, los sembradores somos nosotros. Pero parte de la semilla que cayó junto al camino es cuando la palabra se predica, se siembra en el corazón de las personas y luego viene el enemigo y les roba lo que le fue sembrado en el corazón. Luego sigue explicando la parábola y dice que la semilla que cayó en pedregales es aquella parte de la palabra que cuando se predica se siembra en el corazón de la persona, pero cuando viene la persecución, por causa de la persecución, no tiene profundidad de raíz en sí, entonces brota y muere. Dice Jesús que por causa de la persecución tropieza y la persona se devuelve. Usted sabe que hay muchas personas que cuando se le predica el evangelio reciben la palabra con mucho gozo, porque el buen sembrador tiene que saber sembrar. Hay muchas personas que reciben aliento a través de una palabra, pero como no tienen verdaderamente esa profundidad de que esa palabra a través del tiempo tendrá que ser manifestada en su vida, entonces se turban porque tienen una perspectiva, una visión muy diferente de lo que verdaderamente presenta el evangelio de Jesucristo. Y por eso tropiezan, porque vienen con una mentalidad, Dios me va a bendecir, Dios me va a suplir, y de repente pasa lo contrario a lo que ellos piensan. Muy fuerte. Entonces por eso tropiezan y salen corriendo. Pero sigue explicando Jesús la parábola y dice que la parábola que cayó entre los espinos, la semilla, la palabra que cayó entre los espinos, es aquella palabra que cuando se predica, el afán de este siglo ahoga. O sea, los quehaceres, los trabajos fuera de la voluntad de Dios, las excusas, etcétera, etcétera, impiden que esa semilla pueda crecer, que esa palabra pueda germinar dentro de el creyente que le fue sembrado. Y dice que por causa de esto, de esos afanes y tantas cosas que hacemos muchas veces fuera de la voluntad de Dios, no puede Dios hacer lo que quiere hacer, porque nosotros simplemente somos sembradores. Pero hay un trabajo que lo hace Dios. Por eso el sembrador tiene que saber sembrar. Lo primero que el sembrador debe de hacer es identificar el tiempo en el que se encuentra. Un sembrador en aquel tiempo, cuando iba a sembrar, lo primero que hacía era que preparaba la tierra, labraba y estudiaba cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover. En aquel tiempo, si usted estudia eso, se dará cuenta que los sembradores no sembraban por sembrar, sino que ellos decían, vamos a sembrar ahora porque el tal tiempo va a llover. Sí, exacto. Para que cuando la lluvia temprana o la tardía caiga, ¿verdad? Incluso ellos tomaban en cuenta la lluvia temprana y la tardía, porque había veces que la lluvia tardía no era que no iba a llover, sino que a veces se retrasaba la lluvia, pero llovía. Exacto. Y ellos tomaban todos esos requisitos en cuenta para poder sembrar. De la misma manera, nosotros como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, esto no simplemente abarca a un evangelista. Un buen sembrador puede ser un pastor. Un buen sembrador puede ser un líder de una iglesia, que para tratar con diferentes caracteres y formaciones en las congregaciones, deben entender el nivel de crecimiento que tiene cada creyente. Y de ahí dependerá la salvación de un buen sembrador, de una persona que tiene que identificar cuando la semilla está muriendo. Muy fuerte. Cuando la semilla está creciendo, cuando la semilla está reverdeciendo. Mira el proceso, pero también debe identificar cuando la semilla florece y cuando el fruto nace. Y después que nace, identificar el proceso de madurez de cada creyente. Porque cuando nosotros comparamos esto, vamos a entender que no todos tienen el mismo nivel de proceso de madurez. Hay personas que maduran primero que otros, igual que los frutos. ¿Cuándo usted ha visto un aguacate madurándose en la mata? El proceso de madurez de un aguacate es tumbarlo cuando está lleno. Se pone a madurar y luego se sale a vender o se come. Muy profundo. O sea, hay diferentes niveles de madurez en el creyente. Y entonces, cuando nosotros no valoramos el nivel de madurez de cada creyente,
posiblemente estemos maltratando al creyente que se quiere salvar. Por eso, tanto el que predica como el que se encarga de tratar a esa persona que viene después que el evangelista predica a lidiar con esa persona, tiene que ser un buen sembrador. Tiene que ser una persona que debe de identificar el crecimiento del creyente. Alexander, hablando de sembrador, ¿cómo yo identifico un buen sembrador de un mal sembrador? ¿O cómo se difiere? El mal sembrador, ¿cuáles son las características de un mal sembrador y la característica de un buen sembrador? Bueno, el buen sembrador, primeramente, no se identifica por el buen mensaje que lleve, ni tampoco por el número de membresía que tenga. Dios mío, está fuerte. Porque hay muchos sembradores que, ejemplo, ellos existen, por no mencionar nombres, existen pastores que tienen multitudes de personas, pero no tienen un trato ameno con la oveja. Ay, papá. ¿Me doy a entender? Hay predicadores que predican mucho, pero no predican un mensaje que verdaderamente esa palabra pueda germinar en el corazón del que la recibe. O sea, el buen sembrador en el área del evangelismo, un buen sembrador se identifica por el mensaje conforme al momento, porque hay diferentes tipos de mensajes. El mensaje de la calle, yo siempre he creído eso. El mensaje que es para las almas, es para las almas. Exacto. Y el buen sembrador, lo primero que debe de hacer es dejarse dirigir del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice que los que predican mucho o los que pastorean mucho, no, los que son guiados por el Espíritu. Yo creo que cuando nosotros buscamos la dirección de Dios para un mensaje, que sea una campaña en la calle, no es necesario hablar o tirar los trapos sucios de la iglesia. ¿Me doy a entender? Entonces, de esa manera se identifica un buen sembrador. El buen sembrador se enfoca conforme al área que esté. En el área de evangelismo me especifiqué. Las almas están ahí. Bueno, vamos a obviar la iglesia, aunque muchas veces uno da 2 o 3 tópicos, pero el centro del mensaje en la calle siempre serán las almas. Y hay muchos que dicen, Dios me habló, yo voy a hablar como quiera. No, está hablando usted. Porque no podemos salirnos del centro que son las almas. Exacto. ¿Me está entendiendo? Ahora, en el área pastoral, el buen sembrador se identifica en el trato ameno, en el apego, entender el nivel de madurez, de crecimiento de cada creyente. Si nosotros vamos a la historia de los pastores, vámonos con Ezequiel capítulo 34 o Jeremías, que habla de los pastores. Cuando nosotros estudiamos ejemplo, porque usted sabe que en Israel Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Muchos pastores de Israel murieron defendiendo una oveja. ¿Me doy a entender? Pero ¿cuál era el trato que tenía ese pastor con esa oveja? La Biblia dice que Jesucristo hablando, yo soy el pastor y mis ovejas conocen mi voz. O sea, el pastor tenía un trato con una oveja. Cuando una oveja se le partía una pierna, ese pastor dejaba las 99 y agarraba esa y le preparaba la patita y si tenía que cargarla todos los días hasta que esa oveja recibiera el pasto fresco. No sé si usted me está entendiendo. Claro. Cuando la oveja se sanaba, la oveja recibía ese cariño. Ella decía, wow, este fue el que me sanó. Este fue el que me llevó a buscar pasto verde. Entonces, de la misma manera, el pastor, nos damos cuenta cuando es un buen sembrador. ¿Tú te das cuenta cuando un pastor es buen sembrador? En el trato que tiene con sus miembros, en el amor que los miembros le muestran a ese pastor. Amén. ¿Me doy a entender? Claro. O sea, el fruto del Espíritu va a influir mucho en lo que es un buen sembrador. Por eso Jesucristo habló en Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y él mismo dijo, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Y después dijo, así que por sus frutos Lo conoceré. O sea, un buen pastor se identifica por el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu se deja notar en el creyente. Desde que usted ve un creyente, que usted lo ve, que usted lo mira, usted dice,
está en el Espíritu. A veces pensamos que andar en el Espíritu es hablar lengua. Alexander, ¿cómo uno comprime las dificultades que enfrentamos en el día a día? Me explico. Yo he sido empleado en industria y hemos estado bajo un supervisor. Amén. Y a veces se dice que cuando el supervisor le va mal con su esposa, tiene un mal día, entonces, Dios mío, Padre eterno. Dale. Como que se desquita su mal momento que tuvo fuera del área de labor con los subalternos. Entonces, ¿cómo uno separa esas situaciones que uno enfrenta en el día a día para no relacionarla con lo ministerial? Un ejemplo, si soy un pastor o soy un evangelista, tengo situaciones de sentimientos, cosas que han golpeado mi corazón. ¿Cómo separo esto? Porque a veces hay personas que siembran la semilla según el comportamiento, según lo que están viviendo. Un ejemplo. Y hay gente que emite un mensaje y lo relacionan con lo que están viviendo. ¿Me entiendes? Y posiblemente lo que tú estás viviendo, como decía el ministro, puede identificarse con algunas personas, pero estarás limitado. O posiblemente lo que tú vayas a exponer no tenga que ver con nada de lo que la gente está viviendo en ese momento. Entiendo. ¿Cómo uno lo separa? Para uno no agarrar las cosas que le han pasado a uno o situaciones hirientes que han golpeado a uno y proyectarla en un pueblo. Bueno, todo va a depender de la guianza del Espíritu Santo en el sembrador. Vuelvo y te repito. Porque una cosa es predicar y otra cosa es ser guiado. Ok. El Espíritu Santo me ha usado a mí en varias ocasiones a hablar no del testimonio en sí, en específico, pero sí en momentos específicos donde alguien que está ahí va a ser edificado. Por eso hay personas que a mí me han llamado y me han dicho, mira, yo quiero que tú me prediques tu testimonio. Y yo le digo, puede ser que pase como no puede ser que pase. Eso es otra cosa. Me doy a entender, porque relacionar mi vida personal con el mensaje va a edificar a 2 o 3, como usted dice. Pero si Dios me dio un mensaje para predicar, yo tengo que predicar lo que Dios me dio. Ahora bien, yo en el trabajo, hombre de Dios, y pasan ciertas cosas en un trabajo fuera del orden que yo entiendo. Nosotros nos vamos a la Biblia, el libro de los Hechos. ¿Por qué se le llamó cristiano? ¿Y cuál fue la razón que provocó que le llamaran cristiano a los cristianos por primera vez en la Biblia? Su conducta, su forma de ser, el carácter. La gente de Antioquía, cuando vieron a los cristianos, dijeron, estos son cristianos. O sea, vuelvo y hablo del fruto del Espíritu. El carácter de Dios se manifiesta a través del fruto del Espíritu. Una persona le puede hablar a usted áspero, un ejemplo, un supervisor que tenga un mal momento con su pareja, o etcétera, etcétera. Ahí está la Biblia. ¿Qué dice Proverbios capítulo 15, verso 1? La respuesta blanda aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. No hay una persona que resista. Llévese, mire, puede estar lo más endemoniado que esté, y que usted con paciencia y con esa mansedumbre, Dios le bendiga, hermano, sí, usted tiene razón. Por más endemoniado que esté, cuando él vea que usted calmadamente le esté hablando, lo que hay en él, o de la manera que le esté hablando, cuando vea esa paz que uno refleja a través de lo que la Biblia, porque la Biblia para cada circunstancia tiene una solución. Entonces, lo importante es la palabra. Por eso es que cada quien que va creciendo debe de ir creciendo, pero con el fundamento que da Dios. Tú hablas de lo que uno refleja. Exacto. Estamos hablando del sembrador. Amén. Y la gente tiene que entender que el sembrador no solamente es aquel que predica con un micrófono, no, que habla con un altoparlante. Tu conducta, hablaba del fruto, de tu comportamiento. Exactamente. Se convierte tanto en una predica como también una siembra, que es lo mismo. O sea, tú estás sembrando, tú estás predicando. Entonces, hay personas que, yo te hablaba que hay personas que tienen mal momentos amargos, momentos difíciles, y de pronto dicen, no, porque no se puede creer en un evangélico. Tú estás haciendo una mala siembra ahí, porque el que te está escuchando y el que te está viendo está tomando como una mala imagen
Y tú que eres un ejemplo, que eres un líder, un cristiano, te expresas así porque tuviste una mala experiencia con alguien, ya ahí yo creo que tú eres un mal sembrador. Porque no se puede mezclar lo que tú hayas pasado, ¿me entiendes? Tus malas experiencias con la real semilla que tú tienes que sembrar e incondicionalmente sea lo que te haya pasado, ¿me entiendes? Yo creo que la semilla tiene que ser la palabra, no una cosa que te haya pasado, porque vuelvo y me explico, hay gente que tiene malos momentos. Señores. Y malas experiencias. La palabra de Dios dice, hablando del apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, su capítulo 6, verso 10, Pablo especifica y dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Estamos enfrentando a seres espirituales de alto rango del mundo de la tiniebla que se rigen por jerarquía, pero lamentablemente peleamos con demonios, con espíritus de la tiniebla, pero siempre los demonios van a usar personas. ¿Me entiendes? Y la intención del diablo cuando usa a alguien es herir tu corazón. Y ahí me baso, que tú tienes que separar una cosa de la otra. Exactamente, entiendo tu punto de vista. Por eso hablamos al principio de un buen sembrador. El buen sembrador debe de hacer eso que usted dice. Separar su experiencia que ha tenido con los demás, independientemente de lo que haya pasado con él. Debe de entender, como le dije al principio, los diferentes niveles de crecimiento de cada creyente. Porque posiblemente la persona que le pasó esa experiencia no era una persona madura, sino era una persona que quizás no tenía dominio ni control en el momento de la acción que cometió. ¿Me doy a entender? Entonces, el buen sembrador sabe discernir cuando la persona que cometió el error es una persona que no tiene el nivel espiritual para manejar el error que cometió. No sé si me está entendiendo. Sí. Entonces, de ahí va a depender. El buen sembrador tiene que discernir los diferentes niveles de madurez para que no acontezca eso. Para que no diga ni salgan palabras deshonestas de su boca, sino como Jesús. ¿Quién más que Jesús? ¿O qué mejor ejemplo que Jesús? Que Jesús sabía las intenciones de los escribas y los fariseos. En una ocasión dice la Biblia que los escribas y los fariseos le preguntaron, ¿de dónde viene? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? Tacho. Y Jesucristo le preguntó, ¿de dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Me encanta, me encanta. Y dicen, ellos se fueron a deliberar. O sea, Jesucristo sabía la intención y utilizó la sabiduría. Ahí es que voy. Exacto. La sabiduría, dice la Biblia claramente que Dios mío. La sabiduría, yo siento a Dios, hermano, terrible. La sabiduría es el mecanismo que nos da la salida en momentos para responderle a la persona o actuar también para que las cosas fluyan en el espíritu a la manera de Dios. Y ellos se fueron a deliberar. Si decimos que era del cielo, la gente va a decir, ¿por qué no le creímos? Y si tememos, Jesucristo, nosotros no sabemos. Entonces Jesucristo dijo, pues yo tampoco sé con qué autoridad hago estas cosas. Porque Jesús era un buen sembrador. Amén. El buen sembrador sabe cómo responder. El buen sembrador sabe cómo actuar. El buen sembrador, aún las intenciones malas que tengan los demás con él, Dios le dará la sabiduría para responderle. Para que lo que hay en ellos reconozca que eres un buen sembrador. Amén. Y no siempre se va a obtener el fruto esperado cuando tú siembres. Exactamente. Porque tú hablabas de una diferente característica de tierra. Las semillas que cayeron junto al camino, lo que cayeron entre piedra, entre espinos y las que cayeron en buena tierra. O sea, posiblemente tú siembras una semilla junto al camino y tú estás esperando un resultado, pero de pronto el resultado que se presenta no es el que tú estás esperando. Ahí es que voy, es importante, perdóname que te interrumpa esa parte, porque el apóstol Pablo, capítulo 1 de Corintios, primera carta, capítulo 3, versos 6 al 9, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Oye lo que hace Pablo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nosotros somos simplemente sembradores. La tierra fue diseñada para producir, donde leímos capítulo 4, verso 26 en adelante. Dice aquí,
Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que en él sepa cómo. Por eso el buen sembrador agarra, labra la tierra, la prepara, siembra, pero la tierra produce ella misma porque fue diseñada para eso. O sea, el resultado de la siembra siempre provendrá de Dios, pero de la mano de un buen sembrador. Amén. Por eso nosotros debemos de procurar ser buenos sembradores en el área que Dios nos lo permita. Porque para eso Dios delegó dones a la iglesia. ¿Para qué? Para a manera de sembradores la iglesia sea edificada. Porque ¿de qué manera puede ser la iglesia edificada si cada uno de nosotros no entendemos el área que debemos de ejercer, cada uno como sembrador? Porque un sembrador depende del que labra la tierra. Así es. Depende de aquel que limpia. Hay un equipo. Aquel que agarra y le echa el herbicida para que las pulillas no se coman el fruto. No sé si me está entendiendo. Claro, claro. El sembrador siembra, pero hay un equipo que está detrás del sembrador que también trabaja para que esa tierra produzca el fruto y el fruto sea comestible. Entonces, tanto el evangelista, como dije al principio, como el pastor, como los líderes de la iglesia, tienen que hacer su labor como sembradores para que el buen fruto de salvación crezca en el creyente. No sé si usted ha notado que a veces, como decía un hermano mío por ahí, que a veces hemos perdido el norte del evangelio. Cuando nosotros vamos al principio de la historia, los apóstoles lo que hacían era que enseñaban y oraban. Y Dios añadía cada día lo que habían de... ¿Por qué? Porque ellos entendieron su función. Amén. Incluso buscaron, vamos a buscar personas para que hagan esta función, porque nosotros no podemos enseñar y orar. O sea, lo que le quitaba tiempo a ellos, para ellos orar y tener una buena enseñanza como sembradores, porque el buen sembrador tiene que tener una buena enseñanza. Porque cuando tú siembras, la tierra va a florecer y va a dar el fruto. Pero esa siembra tiene que ser una siembra excelente. O sea, el pastor tiene que saber qué está produciendo en el creyente. Si está produciendo que el creyente se apegue más a Dios o se aleje más de Dios. Por eso, hasta la forma de predicar de un pastor debe de ser con más misericordia y amor que legalidad. Porque a veces nosotros queremos imponer nuestras leyes como sembradores. Exacto. A veces queremos decir, no, las cosas son así. Y se nos olvida que en el podio, en el escenario, hay diferentes tipos de crecimiento. Y cuando nosotros perdemos ese enfoque, vamos a llevar un mensaje alterado. Vamos a llevar un mensaje de nosotros, un mensaje puesto, aunque Dios te lo dé, no tiene la sabiduría para aplicárselo a las personas. Entonces, por eso el buen sembrador es importante. ¿Me doy a entender? Jesucristo le enseñó eso a los discípulos. Porque Jesucristo dijo, ok, ustedes van a salir a sembrar. Una parte va a caer junto al camino, otra va a caer entre pedregales, otra va a caer entre los espinos. Pero cuando ustedes estén sembrando, una parte va a caer en buena tierra y esa va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, que no todo está perdido. El trabajo de nosotros es sembrar, no querer obligar a la gente que se convierta. El trabajo de nosotros es producir que las personas crezcan espiritualmente hablando, que esa semilla de salvación crezca en la vida del creyente. Por eso el buen sembrador tiene que tener un buen maestro de escuela bíblica en la iglesia y provocar que los hermanos vayan. Hoy en día, no sé si usted te ha fijado que cuando un sembrador siembra, el sembrador después que siembra está inspeccionando la siembra. Exacto. El sembrador le da la vuelta y dice, mira, mira aquí, esta línea se está dañando, hay que echarle herbicida. Hay pastores que comenzaron así. Pastores que comenzaron humildemente a visitar cada oveja. Y oraban. Y oraban para mirar el crecimiento de su grey. Y después que creció la grey, se han olvidado de darle la vuelta a la tierra que está germinando y está creciendo. Entonces, por eso hay árboles que están creciendo, pero no dan fruto. Y quizá el fruto que Dios quiere que den y espere que den no lo están dando debidamente porque hay un descuido en la siembra.
Tú sabes que, hablando de las primeras obras que empieza un ministro y analizando a ver cuáles son las posibles causas de que alguien como que pierda el hambre de seguir sembrando la semilla. Yo he analizado dos causas. Una, hay ministros que a veces no ven como el fruto y a veces se desalientan. Incluso personas han llegado hasta soltar la obra de Dios. Porque en vez de tener un fruto esperado, lo que reciben es maltrato, rechazo, confrontación. Y esto causa desaliento. No debe ningún ministro soltar lo que Dios puso en su mano por los acontecimientos, ¿no? ¿Verdad? Que se presenten. Depende. No esperado. Depende. No, si Dios le dijo, sosténme ahí, tú tienes que plantarte. Depende. Bueno, vamos a eso, depende. Yo creo y permanezco de que si Dios te dijo, plántate ahí. Exacto. Y Dios no te da la orden para que te muevas, puede venir un ciclón. Depende. Por eso te dije, tú sabes que en Israel la mayoría de los hombres en Israel dependían de la siembra. Ajá. Eran buenos sembradores. Okay. Sabían de siembra. Eran personas específicos en esa área y bien preparados. Hoy en día acontece lo contrario. Hoy en día cualquiera dice, Dios me dijo, Dios me habló, y levanta un chinchorro, una iglesia de 4 miembros, 5 sillas, eso y dice, también. Dios me mandó. Por eso te dije, depende. Pero usted corroboró con esa parte. Sí. Usted dijo, si Dios te plantó. Ajá. El problema es que todo el mundo dice que Dios lo plantó. Entonces los resultados son otros. Entonces los resultados son otros. Otra cosa, el confort muchas veces le quita el hambre a la gente a seguir sembrando. Exactamente. La comunidad. Le quita la pasión. Sí, ya no, yo no. No, pero antes tú hacías la buena obra, que visitaba, que oraba con tu... No, ya no. El confort puede representar un peligro. Lo representa, no puede, no representa, porque eso provoca descuido en el sembrador. Y aparte de eso, esa persona, como está descuidada, tiende a refugiarse y a descargar su falta de integridad y de carácter a la situación, a querer delegarle funciones a personas que no ameritan funciones, que no son sembradores en esa área. Y por eso no hay un buen funcionamiento en cuanto a la semilla que necesita crecer. Por ejemplo, si un pastor como buen sembrador, que necesita regar la tierra, que necesita darle la vuelta porque sembró, se descuida, ¿qué usted cree que vaya a pasar si usted le dice a uno que no es sembrador, aunque tenga experiencia o aunque tenga el llamado, pero no está preparado para hacer esa obra? ¿Qué usted cree que pueda pasar? Te guardo un verso. Te lo doy. Démelo. Proverbio 24:30. Dice, pasé junto a la viña del hombre perezoso, junto al campo del hombre falto de entendimiento. Wow. Dice que Salomón, yo siento a Dios, dice que Salomón miró y la cerca que rodea la viña, que es que impide que la zorra entre, estaba derribada. Amén. Y espiga y hortalizas habían crecido. El descuido. Producto al descuido. El descuido del sembrador. Entonces la salvación, porque el crecimiento de la salvación va a depender de los sembradores, de aquellas personas que están encargadas de en diferentes áreas de su vida sembrar y velar porque esa siembra tenga un buen crecimiento. No sé si me está entendiendo. Jesucristo habló de la siembra varias veces. ¿Por qué? Porque él identificó la siembra con el reino de los cielos. Incluso la única base bíblica en Marcos capítulo 4, verso 26 en adelante, que habla del crecimiento de la salvación en cuanto a nosotros como sembradores, que debemos de sembrar la tierra, pero darle seguimiento para que el día que llegue la hoz se meta y llegue la siega. ¿Qué es la hoz? Donde cuando el fruto está lleno, preparado para el buen uso de una comida, ejemplo, el trigo, se llevaba a la hoz y allí se sacaba el trigo y se preparaba y entonces se echaba en lugares, se echaba en saco y ahí entonces la gente lo utilizaba. Es otra cosa, Alexander. Sí. Y es que no hay una comisión evangelística estable en estos últimos tiempos. O sea, digo, no hay, sí hay algunas, pero debería haber un plan evangelístico. O sea, no solamente tú sembraste la palabra en alguien recibió a Cristo. No, esa persona necesita un seguimiento
necesita a esa persona que uno lo atraiga al ambiente, ¿me entiendes? Entonces, nosotros que tenemos años, tenemos luchas, vivimos batallando y se nos dificultan muchas veces algunas cosas. Entonces, aquel que está reciente muchas veces, está bueno, ya se convirtió, no. La semilla está sembrada, pero necesita seguimiento para que crezca nutritiva y crezca con los nutrientes que necesita ese fruto, porque cada fruto tiene un nutriente que alimenta. Entonces, es importante nosotros analizar el crecimiento de la salvación en el creyente. Es un trabajo que no puede, que cada quien debe de entender. Hoy en día todo el mundo quiere ser predicador, todo el mundo quiere ser evangelista, todo el mundo quiere ser pastor, pero el buen sembrador siembra, pero tiene que entender la función de cada quien. Hoy en día los pastores y muchas personas se enganchan a predicar sin tener una buena preparación. Incluso hoy en día vemos lo contrario a la Biblia. Por eso no hay buenos sembradores. Suelta eso ahí. En la Biblia nosotros veremos a un Jesús capacitando a los discípulos para luego enviarlo a hacer una señal. Pero hoy en día vemos lo contrario. Hay pastores que tienen 5, 6, 7, hasta 10 años pastoreando. Y ahora es que están empezando a hacer un instituto. Y no saben interpretar un texto. No saben un texto, un contexto. Y ahora es que están empezando a hacer un instituto bíblico porque ni siquiera se preocuparon por prepararse para hacer una buena siembra. ¿Cómo afecta la falta de preparación en ese ambiente del sembrador? En todos los sentidos, porque un buen sembrador que no sabe lo que está haciendo, aunque en cierto aspecto tenga resultados, la siembra no le va a crecer bien. Tú sabías que, añadiendo a eso, yo aprendí, Alessandro. Está muy fuerte aquí. Que el hecho de que tú tengas resultado en cierta área, eso no valida de que tú estés cumpliendo el propósito de Dios. Exactamente. Tú puedes ser muy exitoso en lo que tú hagas, pero si no estás cumpliendo el diseño del cielo, eres un fracasado. Está fuera del orden, porque hay un diseño que te fue delegado a ti. Ejemplo, el mismo diseño de Juan, aunque se parecía, no fue el mismo diseño de Pedro. El proceso de madurez de Pedro fue diferente al de Juan. Y cada uno de ellos tuvieron experiencias diferentes. No sé si me doy a entender. Entonces, cada uno de ellos tuvieron experiencias personales con Jesús, pero una diferente a la otra. Y cada uno de ellos sembraron en tierra diferente, circunstancias diferentes, porque Juan sembró en Patmos. En público diferente. Y en público diferente. Estatus y todo. Estatus. Juan sembró en Patmos, una isla llamada Patmos. Y ahí ese hombre sufrió, padeció, pero Dios les reveló muchísimas cosas que no les reveló a Pedro. Cada uno de ellos fue buen sembrador en su área. Sí. Hoy en día nosotros estamos recibiendo el fruto, estamos comiendo del fruto de esos buenos sembradores. Porque sembraron para que el evangelio crezca y nosotros podamos ser nutridos en el evangelio. Ya que estamos hablando de sembrador, Alessandro. Los predicadores, los ministros, no me gusta excluirme, me gusta incluirme. Amén. Hemos entrado en confusión con algo. ¿En qué sentido? Y sembrando nos hemos desenfocado del propósito en esencia. Exactamente. Porque lo que se ha visto mucho tiempo es la competencia. Sí. Y yo predico más que tú. Si yo predico más, si yo tengo más teología o más conocimiento bíblico, escatología bíblica, si yo tengo más unción, yo reflejo más milagros. Entonces, un grupo sectorial. Entonces hay como una competencia. Yo explicaba en una ocasión de que todo va a consistir en tú cumplir con lo que Dios quiere que tú cumplas. Exacto. Es sencillo. Sencillo. Yo digo que nosotros muchas veces hay personas que han querido como poner esto complicado y esto no es tan complicado. No. Esto es básico. ¿Entiendes? Yo decía que si, por ejemplo, a nosotros nos mandan a una misión, a ti, por ejemplo, te mandan, a mí me mandan, por ejemplo, para la autopista Duarte, para el 9. Amén. A mí me mandan para el 9 de la autopista Duarte, pero a ti te mandan para el 9 de la Charles.
de la Charles? ¿Cuál es más lejos? La autopista Duarte, obvio. ¿Y cuál es más cerca? La Charles de Gol. Que está allí mismo, ¿no? ¿Verdad? Claro. ¿Cómo cuántos minutos estamos de la Charles? Como a 10 minutos más. ¿Y la autopista Duarte? Uf, 1 hora. Con estos tapones que hay. Entonces, el que va a la autopista Duarte dice, no, porque yo, o sea, quiere como engrandecerse. Y quiere como ponerse por encima del que fue a los 15 minutos. Exacto. Porque fue a 1 hora. Entonces digo, no, tú no eres más ni menos. Tú estás cumpliendo tu asignación, tu diseño. Exactamente. Muy fuerte eso. ¿Me entiendes? Entonces hay personas que dicen, no, porque ese predicador es más fuerte que el otro predicador. No, no es más fuerte. Siempre y cuando esté cumpliendo con el diseño del cielo, no te hace ni más, ni menos grande que una persona. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y agregándole un poquito más a eso. Hoy en día, los predicadores que son tomados en cuenta son los que viajan. Sí, sí. Chachos, eso lamentablemente aquí eso desenfoca la siembra. La desenfoca totalmente porque está bien que la Biblia dice que no hay profeta con honra en su tierra. Dice que cuando tú sales del país, cuando tú vienes, de que la ofrenda sube. Le soy sincero. Hay muchos predicadores que hoy en día, sembradores en el área del evangelio, para no salirme del contexto que estamos enseñando, que ellos tienen una noción y una perspectiva y una visión de lo que es viajar. Ellos creen que hasta cogen prestado cuando van a viajar. Sí. Y cuando llegan a Colombia que ven que no le da el resultado, vamos a ser claros. Hasta maldicen la tierra. Se devuelven de allá y lo vuelven a invitar y no van. No van. Pero el buen sembrador que ama la siembra y que sabe que fue preparado para sembrar, lo llaman a predicar en un terreno árido. Le dicen, mira, ahí hay piedra, pero podemos sembrar de este lado. O sea, no se limita a la siembra, sino que busca el terreno donde se pueda sembrar. Y va y siembra como quiera. Entonces, hoy en día estamos viendo que reciben más a uno que venga de afuera que a los que están en el mismo lugar. Muy fuerte. Y eso está limitando la siembra porque hay hombres de Dios y mujeres de Dios. Y voy a mirar a la cámara claro. Hombres de Dios y mujeres de Dios que no son conocidos en los canales, no son conocidos en ningún lugar hoy en día y son buenos sembradores. Y no son tomados en cuenta porque los que viajan, los que se suben en un avión, ejemplo, usted es una persona que cualquiera que lo ve no sabe y mire, usted está en un canal y usted a cada rato se desmonta de un avión y sube, pero mire la humildad que a usted se le nota. La gloria de Dios. Pero hay sembradores que usted lo ve, que para usted saludarlo, hermano. Dios mío. Una cita. ¿Y quién tú eres? Pero tú no te acuerdas que yo te invité a predicar en tal sitio. Ah, sí, eso fue hace mucho. Está bien, hablamos ahora. Y se te despegan. Entonces, háblame. El buen sembrador no se identifica, dijimos al principio, por la agenda que tenga. El buen sembrador se identifica por su conducta, el carácter que tenga, el fruto del Espíritu de Cristo en él. Entonces, tú puedes predicar todo lo que tú quieras, pero al final de la jornada te van a decir, apartado de mí, hacedor de maldad. Yo nunca te conocí. Nunca te conocí porque lo que tú sembraste no fue conforme al diseño que yo puse en ti. Santo. Está muy fuerte este asunto. Hay muchos sembradores que no están sembrando conforme al diseño original que fue escrito en la Biblia. Y una de las razones, ¿tú sabes cuál es una de las razones que impide el crecimiento en la iglesia en cuanto a la salvación? Usted lo dijo al principio. El querer correr antes de tiempo. Muy fuerte. El no prepararse. Fulano está predicando, Perencejo también. Yo me voy a enganchar a predicar porque a fulano le está dando resultados. Entonces, no entienden que hay una preparación antes de. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se preparó en la tierra. Si él hubiese querido, no se prepara porque tenía conocimiento del reino de los cielos, ¿sí o no? Claro. ¿Pero qué hizo? Él iba directamente, 30 años duró ahí. ¿Usted cree que él no estaba con ellos? Él se preparó con ellos. Y hay gente que se escudan para no prepararse en Pedro, en Moisés. Sí. Dicen, Moisés era tartamudo. Claro, la Biblia dice que Moisés era tartamudo, pero Moisés fue uno de los mejores líderes preparados en la Biblia. Sí, pero porque la gente tiene que... hay que educar a la gente. El hecho de que la Biblia diga
que Moisés tuvo ciertas dificultades en el habla. No quiere decir que era un neófito. Exacto. Hermano. Ni que Pedro era un neófito. Fue instruido en todas las leyes y cultura de egipcia. El hombre era un hombre dotado. Sabía hermano, varios idiomas. para que lo sepa. Óigame, hermano, y después que Dios lo metió allá, lo andaban buscando para matarlo, y Dios se lo metió al mismo faraón allá. El faraón lo mantuvo, le dio leche, le dio pamper, le dio los mejores estudios. Y después que mató al egipcio, que Dios lo permitió, entonces Jehová dijo, ahora te voy a sacar de aquí. Vete para el monte ahora. Cuando bajó de ese monte, hermano, bajó con la revelación del cielo, pero con la preparación de la tierra. La consecuencia de un mal sembrador, ¿qué le espera a un mal sembrador? Un mal sembrador le espera la perdición y la condenación eterna. Alexander, ¿tú sabías que en Mateo capítulo 7, en el verso 21, hay un remanente que se acerca a Jesús y le dice, ve acá, pero y en tu nombre no profetizamos, no predicamos, pero el carácter que ellos incorporan en ese momento es un carácter como de asombro, como que ¿qué pasó? Que estamos nosotros fuera. No hicimos eso en tu nombre. Entonces, es posible que el mal sembrador caiga en ese renglón. Porque hay personas que piensan a veces que están haciendo el bien cuando están haciendo el mal. Es que la siembra o el buen sembrador debe de ir de la mano con el conocimiento de la función que le pusieron. Si a usted lo pusieron a sembrar, usted tiene que sembrar en su área. Amén. Hay personas que son pulpos. Te voy a poner un ejemplo simple. A mí, yo vengo de una cárcel a 20 años de prisión. ¿A 20 años? Yo estaba a 20 años. Bueno, eso es otro testimonio. Y Cristo me libertó a mí en una cárcel. Dios mío. Yo estuve en la cárcel de Najayo y en la cárcel de Najayo Cristo me llamó y comencé a prepararme y Dios me llamó en la cárcel y me sacó a los 11 años y 9 meses. Santo. A mí me dejaron a 15 años, hice 11 años y 9 meses, ahí me preparó. Pero cuando yo salí de la cárcel, yo le decía que no a los pastores. Los pastores se rebelaban conmigo para que yo fuera a predicar. Yo nunca le dije a un pastor ni me acerqué a nadie dije para predicar. Los pastores iban a mi congregación. Mi pastor nunca me sentó. Mi pastor me dijo, Dios te sacó de ahí preparado, mi hijo, para que tú prediques. Y yo, obedeciendo a mi pastor, me están invitando a predicar. Los pastores se rebelaban conmigo. Me soñé contigo predicando en mi iglesia. Voy a hablar con tu pastor para invitarte. Digo así, llámelo, mire el número ahí. Y los pastores llamaban a mi pastor para que yo fuera a predicar. Mira la importancia de una preparación adecuada. Que tú no tienes que tocar puertas, ni romper puertas, ni con una cizalla, ni con nada. El mismo Dios se encargará de hacer lo que tiene que hacer. Pero ¿qué pasó conmigo en una ocasión? Yo iba a un culto. Ese culto es bastante conocido, llamado Martes de Guerra. ¿Usted sabe cuál es? Sí. Yo toco muy bien la güira. Porque algo que aprendí era que la pasión porque imagínense. Y comencé a tocar. Yo tocaba siempre la güira. Pero nunca vieron en el área que Dios verdaderamente me usaba, porque yo lo que iba era tocar la güira. Hasta que un día el Señor me dijo, tú tocas muy bien la güira, pero no fue ahí que yo te llamé. Ay, Dios mío. Deja de tocar la güira ahí. No quiero que me toque la güira. El Espíritu Santo me reprendió, porque posiblemente varias veces yo quería invitarme a predicar, pero como nunca me hubiesen visto agarrando un micrófono ni sabían que Dios me usaba, ellos no iban a ver el talento que Dios verdaderamente había puesto en mí. Entonces eso pasa con muchas personas que están en el lugar equivocado, en la hora equivocada y ejerciendo funciones equivocadas. Dios. Cuando dejé de predicar, cuando dejé de tocar la güira, el pastor un día me llamó porque me vio predicando en una campaña en la calle, demonios por el suelo, y me dijo, pero yo no sabía que tú predicabas de esa manera. Digo, usted siempre me vio tocando la güira, pero nunca me vio predicando. Dios. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros no sabemos la función a la cual fuimos llamados. Vamos a querer ser pulpo y vamos a querer encajar en lugares para caerle bien a la gente. Y ahí que está el problema. A usted lo llamaron a sembrar. Siembre en el área que Dios lo mandó a sembrar. Amén. Bueno, usted es evangelista. Prepárese, edúquese, para que no vea al diablo en todas las áreas, porque ya ahora no se puede sentar en un evangelista y decirle, mire, usted no agarra el micrófono ahí, esto y aquello, porque es que... El coordinador me hizo la guerra. El sonidista me hizo la guerra. Hay gente, yo tengo que decirle aquí que cuando llegan, que yo tengo que decir, mira, estos micrófonos tú no tienes que agarrarlos. ¿Para qué? ¿Me entiende? Entonces,
el sembrador tiene que saber cuál es su función. Sembrar. Ahora, ¿cuál es el área que tú tienes que sembrar? Si es en el área evangelística, un buen mensaje. Ore, ayune, lea la Biblia, pídale dirección a Dios. ¿Cuál es la palabra que el pueblo necesita? Les soy sincero. Hay pastores que ellos me invitan cuando quieren que Dios le hable a la iglesia. Yo he predicado en podio y en iglesia que para usted llegar a predicar ese lugar, usted tiene que ser un predicador de verdad. Pasar unos requisitos. Dios me ha llevado a lugares que yo nunca he pensado llegar. ¿Pero por qué? Porque Dios me preparó primero para pararme en ese escenario. Yo siempre le he dicho eso a la gente. Dios nunca te va a llevar a un escenario donde tú no tengas para darle a ese público. Exactamente. Donde hay personas letradas, doctores, ingenieros, abogados. Dios me ha llevado a iglesias liberales. Liberales. Y Dios me ha dado un mensaje de corrección, pero sabio. 4 puntos esenciales para dar un mensaje: amor, misericordia, sabiduría y entendimiento. Si esos 4 factores no están en el mensaje, usted corrige y va a corregir usted, no Dios. Y los pastores que han querido arreglar la iglesia, tengo años predicando en las iglesias liberales, la iglesia se ha ido enderezando poco a poco, porque los pastores me dijeron necesitaba un mensaje así. Porque empecé de una manera, la iglesia se me fue por otro lado y necesitaba un predicador que me predicara ese mensaje. Y Dios te usó, que Dios te siga usando. Entonces, ahí es que se ve cuál es el buen sembrador. Amén. El buen sembrador siembra la semilla que le dan a sembrar. No la que él quiera. ¿Me entendiste? Si por ejemplo, en una tierra yo voy a sembrar habichuela. No, vamos a sembrar mango porque aquí se da mejor el mango. A usted le dijeron que siembra habichuela. Si en el área evangelística Dios le dio un mensaje para que lo siembre en una iglesia, cuando usted llegue, por lo que usted vea, usted no puede cambiar la siembra porque ese es uno de los factores. Y a veces también hasta el pastor, por lo que ve, cambia la manera como tiene que enseñarle a esa persona, porque entiende que una persona que tiene 50, 30, 40 años, porque tiene esa edad secular, puede entender las enseñanzas espirituales. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo? Tú eres maestro de Israel. Tú no comprendes esto. Pero si yo te hablo de las cosas seculares y tú no entiendes, ¿cómo va a entender si te hablo de las celestiales? Y era un maestro de Israel y no sabía cómo nacer de nuevo. Estamos hablando de un hombre letrado. Entonces, eso da a entender de que porque una persona tenga cierta edad física, no quiere decir que sea maduro para entender las cosas espirituales. Y de ahí va a depender la buena siembra. Entender los diferentes niveles de crecimiento que simboliza la madurez en cada creyente. Y mira que Nicodemo estaba preparado. Imagínate algunas personas que dicen, no, al que Dios llama, Dios respalda. Abre tu boca y Dios te la va a llenar. Este tema es bastante edificante, el tema, porque nos enseña lo que es la buena siembra, pero de la mano con los que tienen que trabajar y de qué manera tienen que trabajar para que la salvación se manifieste en una iglesia. Y la preparación que tiene que tener. Primordialmente. El sembrador. Primordialmente. Los sembradores. Porque el sembrador, el que sale a sembrar. Exacto. Pero después que el sembrador siembra, hay un remanente que está detrás. Hay un equipo. Que se encarga de trabajar esa siembra. Amén. Mi hermano Alexander, yo quisiera que tú hicieras una oración por esta comunidad. El pastor, evangelista, profeta, personas que quieren sembrar la palabra, pero no tienen como las herramientas exactas, están en confusión algunos por una mala siembra que hizo alguien. La confusión entra cuando uno no prepara al líder para que ejerza la función en el área de su siembra. Exacto. El pastor tiene que delegar funciones. Mira, yo necesito que tú me ayudes en esta área, pero orar antes de ir. Exacto. O cuando viene a ver esa persona está predispuesta porque quiere hacer una cosa que Dios no quiere. ¿Me entiendes? Y hay que orar para que nosotros como iglesia volvamos a la originalidad. Muy fuerte. Que eso nos fue entregada. Los diáconos en aquel tiempo no estaban como los diáconos de ahora. Que son guardias. Los diáconos de ahora son guardias, policía. Y trujillistas. Detectives. En aquel tiempo los diáconos le cogieron fue para repartir alimentos y la necesidad y atender del a las viudas y ya. No, y los diáconos se creen que son los pastores en la iglesia. ¿Sí? O sea, hay un problema, hermano. Disciplina, 10 años. Matando ministerio y le dan una oportunidad y por sentimiento
dan una mala siembra. Lo mismo que estaban hablando. ¿Entiendes? Por sentimiento. Mezclan una cosa que no tiene que ver con la ¿Me siembra. entiendes? Entonces vamos a orar por ese tipo de personas. Amén. Para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, le esté dando la dirección de cómo actuar y de cómo dirigirse en el área que Dios se lo permita. Padre Santo, en esta hora, Señor, clamamos delante de su presencia, dándole gracias por esta palabra y a la misma vez dándole todo honor, toda gloria y toda honra, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que sea usted, Dios de gloria, tratando con cada sembrador en cada área, Señor, que usted ha permitido que pueda ejercer. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté dirigiendo su vida para que ejerzan la función que usted le ha permitido ejercer con calidad. Gloria a Dios, con carácter de urgencia, Señor, en el nombre de Jesús, para que la salvación sea desarrollada en este tiempo de apostasía que estamos viviendo y este tiempo final. Jehová, Señor, Padre Santo, sabemos, Señor, que hay un enemigo que se levanta en contra de la buena siembra, en contra, Dios de gloria, del buen conocimiento, en contra, Jehová, de aquello que estamos decididos, Señor, a sembrar, Jehová, Dios de gloria, una palabra que verdaderamente germine, aleluya, y dé su fruto en el tiempo que está predestinado a darlo. Pero, Señor, Padre, pedimos al Espíritu Santo que sea, Dios de gloria, convenciendo de justicia, de juicio, de pecado, y que podamos volver a la verdadera originalidad y a la dirección que verdaderamente usted enseñó a través de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Padre Santo, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se contacta la gente en tus redes sociales? Evangelista por YouTube, Evangelista Alexander López Oficial. Amén. Todo el que está aquí ahora mismo, activo, conectado, sigan la cuenta del evangelista. Repítalo otra vez. Evangelista Alexander López Oficial, YouTube. Me pueden buscar por ahí en Facebook, Alexander López, normal, TikTok, Instagram, todo esos tipos de redes. Pero en YouTube, Evangelista Alexander López Oficial. Amén. Dios te bendiga, Alexander. Gracias por acceder a estar aquí y compartir esta palabra de Dios que yo sé que ha edificado a mucha gente. Todo ese sembrador, esto se va a ir lejos. Porque hay personas que van a ver la expectativa que tenían acerca de lo que un sembrador, de cómo proyectar la palabra, de cómo sembrar correctamente la palabra, la van a ver con otro tipo. La gloria sea de nuestro Señor Jesucristo siempre. Amén. Oramos siempre oren siempre por nuestro hermano Alexander para que siga sembrando la palabra. Sí. La gloria sea del Pero Señor. tú que estás ahí, que no eres cristiano, no eres cristiana, y te gustaría hoy tomar la más importante decisión de entregarle tu vida a Jesús, voy a pedirte que repita conmigo esta oración, si así quieres recibir a Cristo en esta hora. Repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Quita mi culpa, borra mi pecado con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración de corazón, voy a encomendarte a que acuda a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que allí tengas una perseverancia en el camino del evangelio de Jesucristo de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si no te has suscrito a esta plataforma, Evangelista Dioma de Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este tema del sembrador con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Síguenos en Instagram, en TikTok, en Facebook. Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer al +1 809 323 9245. Este es tu segmento Medidas de Fe.